Hace 20 años, dos hombres despertaron encerrados en un baño encadenados por los pies y con solo 2 sierras para liberarse. Un enfermo de cáncer puso a prueba la voluntad de vivir de las personas y se convirtió en una de las sagas de terror más icónicas de todos los tiempos. ¿Qué tal, tortuguita? Soy Choco y para celebrar las 2 décadas de Saw les traigo una reseña de la última película que salió el año pasado. Sin más que agregar, comencemos. Paréntesis rápido, pero en el Speed Paint estoy haciendo el Blind Color Challenge. Estoy pintando sin saber qué colores estoy usando y al final voy a mostrar cómo quedó, así como cómo lo habría pintado yo. Eso, sigamos. Igual que Minecraft, igual que FNAF, la película de Saw, la original, la primera, llamada en español El Juego del Miedo, comenzó como un proyecto independiente, lo que es muy curioso de ver en retrospectiva con el alcance al que han llegado cada una de estas cosas. Puede o no gustarte Saw, puedes considerarla torture porn y ya, pero su impacto dentro del cine de terror es innegable. Quizás no hayas visto ninguna de estas películas, pero probablemente hayas visto este muñequito o escuchado la frase "quiero jugar un juego" en alguna parte. Así que algo bien debe haber hecho, ¿no? Por extraño que parezca, cuando hablamos de 10 películas en un periodo de 20 años, en realidad casi todas las puedo describir de la misma manera. Saw de hecho tiene una fórmula muy clara, así que aquí les va, resumen de Saw de la 1 a la 8. Un hombre secuestra personas para ponerlas en juegos donde su vida está en riesgo. En una trama tenemos el juego que se está llevando a cabo durante todo el transcurso de la película, donde generalmente participa más de una persona, y la otra trama es más bien policial, teniendo los intentos por atrapar a esta persona que secuestra gente. Dije que esto sirve para las películas 1 a la 8, esto es porque la película 9, Espiral del libro de Saw, es un spin-off desde el punto de vista de un policía, por lo que el formato es diferente. La otra excepción a la regla es la película número 10, que revisaremos el día de hoy y podremos ver de mejor manera cómo se diferencia del resto de la franquicia. Hay una parte de la fórmula que sí es consistente en todas las películas, pero lo voy a decir mejor al final, así que suficiente introducción, le damos play a Saw X. Nuestro protagonista es John Kramer, que para el que no lo sepa, pues él es Jigsaw. Él es el juego del miedo. Es la persona que secuestra a otras con el objetivo de que valoren su vida en sus propias palabras. Y también está enfermo de un cáncer terminal a la cabeza, por lo que la película comienza con que está en un grupo de apoyo de gente con esta misma enfermedad, donde aparte de que la terapeuta le roba la frase al maestro Uwey, cada día es un regalo. Por eso lo llamamos el presente. Pero el hoy es un obsequio. Por eso se llama presente. destaca un hombre llamado Henry que dice tener también cáncer pancreático terminal. De este hay que acordarse. Luego John va al médico donde le dicen que le quedan solo unos meses de vida y saliendo de la oficina ve que en otra habitación hay un conserje intentando robarle a alguien que se encuentra postrado en cama, a lo que John pone al ladrón en una de sus trampas. Este juego consiste en que el conserje tiene 1 minuto para girar las 5 posiciones de una perilla con una de sus manos y cada posición le quebraría un dedo, pero si no lo hace, unos tubos le sacarán los ojos. Logra romperse 3 dedos cuando el tiempo se le acaba y va a los ojos. Esta es la trampa que sale en el póster de esta película, por cierto. Y lo curioso de esta es que no existe, ya que finalizado el asunto se ve que todo fue solo una fantasía de John, quien seguía mirando al conserje, pero este al darse cuenta de su presencia deja las cosas en su lugar, no roba nada y se va. Esto puede sonar un poco anticlimático, pero tiene su propósito. Creo que no es ningún secreto que todos los que ven las películas de Saw quieren ver las trampas a las que las distintas personas se ven sometidas, pero lo que pasa con Saw X es que, a diferencia de las otras, el juego comienza mucho más adelante en la película, teniendo un preludio más largo, por lo que este juego imaginario sería una suerte de compensación en lo que llegamos al juego principal. En fin, pasan unos meses, John anda haciendo los trámites de su testamento todo tristón cuando se vuelve a encontrar con Henry, que se ve que anda bastante bien. John se acerca a hablar con él y Henry le dice que se sometió a un tratamiento experimental, mostrándole una cicatriz que cubre todo su torso, así como dejándole escrito en una servilleta un link donde puede conseguir más información. Revisé y el sitio no dirige a ningún lado. Es una lástima porque hubiese sido una buena oportunidad de marketing, más teniendo en cuenta que planean sacar una 11ª película el próximo año. Alguien dijo que un random debería comprar el dominio y ponerle un rickroll y me parece una idea brillante, la verdad. Pero hubiese funcionado mejor cuando la película recién se estrenó, ahora no creo que se meta mucha gente. Bueno, en la película el sitio sí funciona, pero al entrar John no se encuentra con el doctor del que Henry había hablado, sino con su hija, hablando en un video sobre cómo las farmacéuticas quisieron silenciar a su padre y que ella estaba ofreciendo el mismo tratamiento que él para salvar vidas. Así que John pone sus datos en un formulario de contacto y pide más información. Aquí hay un corte de tiempo y se ve que a John lo llaman de un número privado, que resulta ser Cecilia, la mujer de la página web. La película se saltó el primer contacto porque ella dice que revisaron sus papeles médicos por mail, siendo que él solo les dijo que estaba interesado en el formulario de contacto.
Y eso es algo que, bueno, no creo que se pueda considerar un problema como tal, pero sí es algo que pasa mucho en la película, que es que hacen cortes de tiempo sin que se noten. En el segundo encuentro de John con Henry, por ejemplo, pareciera que él hubiese salido de la oficina del doctor directo a hacer su testamento, pero luego Henry nos dice que han pasado 4 meses. Esto considero que es por un tema de transiciones, ya que de la misma forma, luego de que John llena el formulario, su teléfono suena inmediatamente, pero resulta que ha pasado tiempo también. No digo que deberían hacer timelapse del cielo a cada rato para que sepamos que pasó el tiempo, pero podría haberse manejado de otra manera, porque también creo que es un poco extraño tanto salto en 10 minutos que lleva la película, del examen de John al grupo de apoyo, del grupo de apoyo al doctor, del doctor al segundo encuentro con Henry, del encuentro con Henry a John visitando la página y luego de eso a que ya está en conversaciones el tratamiento. Pasan un montón de cosas y van a seguir pasando. Que no se noten las transiciones no creo que sea un problema, pero la rapidez del ritmo sí. Creo que podría haberse arreglado en esta primera parte haciendo que John se presentara en el grupo de apoyo y dijera que tiene cáncer y le quedan unos meses. Haciendo eso nos quitábamos de encima la escena inicial del examen y la del doctor que tienen eso como objetivo. Sí, eso haría inviable la escena donde se imagina torturando al ladrón que era conserje en el hospital, pero siendo una trampa imaginaria creo que podría fácilmente sustituirse por otro delincuente que se encuentre por ahí, porque a la final la trampa de los ojos ni el conserje vuelven a salir. Volviendo a la película, mientras hablan por teléfono, Cecilia le dice a John que podría incluirlo en el programa pero dentro de 3 meses, solo que John no tiene tanto tiempo. Y bueno, lo voy a decir porque a estas alturas va a ser obvio para más de uno, pero todo este asunto del tratamiento experimental es una estafa bien grande y que me parece bastante cruel por aprovecharse de gente enferma. Y sí, esto es una película y lo que quieras, pero he escuchado suficiente anuncio en la radio de cómo la moringa te cura el cáncer como para que no me moleste esto. Pensamientos personales aparte, Cecilia tiene completamente dominado este tipo de estafa y quería destacar cómo engatusa tan fácilmente a John en esta parte. Primero le dice que revisó sus exámenes y que podría participar en el tratamiento, le da esperanza. Luego le dice que dentro de 3 meses, quitándosela, porque si John le mandó sus exámenes, ella perfectamente sabe que no tiene 3 meses. Entonces, en ese estado vulnerable, le tira la carnada. Le dice, tendré un tratamiento en México en una semana, puedo añadir a alguien más. Otra esperanza y además gana puntos de bondad. Oh, ella está realmente intentando ayudarme. Este nuevo plazo da 2 cosas. La primera es que la víctima no puede pensar su respuesta porque acaba de perder una oportunidad y no quiere perder esta otra, porque en teoría, si no la toma, la siguiente vez ya no podrá. Se sienten muy afortunados y agradecidos como para pensar mal de ella. Y la segunda es que el tratamiento no es gratis y por supuesto es caro. Entonces la víctima no tiene tiempo de investigar o repensar lo que se le está ofreciendo porque tiene una semana para juntar la plata, poner en pausa lo que esté haciendo, trabajos, estudios, etc. Y además planear un viaje a México con lo que eso conlleva, pasaje, pasaporte y demás. Es muy maquiavélico, pero creo que está muy bien hecho. Todo esto en su conjunto le hace creer ciegamente, pese a que el mero hecho de que le hable directamente la doctora en vez de alguna secretaria o algo así, ya debería considerarse un comportamiento extraño, sin mencionar que solo investigó el nombre del doctor y no de su hija o su proyecto. Y cuando buscó al doctor solo le salieron artículos sobre cómo anda peleando con la justicia por su tratamiento experimental. Un paréntesis, pero en la 6ª película de Saw, de hecho John trata de que su seguro cubra un tratamiento experimental para su cáncer, pero, por supuesto, es denegado por el hombre que luego sería puesto en una trampa en esa misma película. Es claro que los escritores de Saw X tomaron esa escena como inspiración porque dice también que es un doctor noruego y la explicación del tratamiento es la misma, pero al ser atendido por Cecilia acaba siendo incongruente porque él dice que el doctor lo considera un paciente perfecto para el tratamiento, dando a entender que se comunicó con él y que tenía entre 30 a 40% de efectividad, mientras que Cecilia le asegura que es del 90%. Solo lo digo así como dato curioso, las películas tienen 14 años de diferencia. Ahora sí, volviendo a la película, John viaja a México, se nota por el filtro naranja, donde es recibido por un chofer enviado por Cecilia, quien lo lleva a las afueras de la ciudad donde son emboscados por gente armada amenazándolos. Y qué bueno que John no tenía problemas al corazón, por Dios. Una vez confirman que se trata de John Kramer y no alguien poniéndoles una trampa, lo meten a un furgón y se lo llevan. Esto es una red flag del porte de una casa, pero no lo juzgo porque primero está enfermo y desesperado y segundo porque ya está ahí. A mí sí me intimidaría mucho intentar irme después de eso. Todo ese espectáculo dice que era para protegerse porque están trabajando de ilegales, pero cumple la doble función de que luego las víctimas no los puedan encontrar porque no saben dónde son llevados. Llega entonces a una casona donde la atiende una chica llamada Gabriela que al parecer no habla bien inglés. Una de esas cosas que luego en el doblaje latino no se entienden. Ellos... mi familia...
Igual me hace gracia un poco porque yo no soy mexicana, como ya saben, pero creo que toda esta puesta en escena de la casona con pequeña Dulce Gabriela que no habla inglés y anda con vestidito y todo, juega un poco con la idea gringa de cómo son los mexicanos, porque luego muestran a Gabriela cuando se descubre la estafa y ni se viste ni se comporta así. Cecilia lo lleva a conocer a los especialistas, Mateo el anestesista y Valentina la enfermera, donde además se topa con un hombre llamado Parker Sears, quien había estado en operación justo antes y ahora iba a empezar la recuperación de un cáncer de tiroides, otra víctima. La operación de John es al día siguiente y luego de conversar un poco con Cecilia, Gabriela le lleva tequila para la buena suerte. Solo destaco esta escena porque me hace gracia que Gabriela le lleve alcohol solo para que Cecilia le diga que no puede tomar antes de la operación. Entonces, ¿para qué se lo llevó? Por la noche John no puede dormir, así que en vez de eso ayuda a un niño, hijo del cuidador del lugar, a arreglar la rueda de su bicicleta. Que el niño sí no habla inglés, así que John aprende que la palabra pull significa jalar. Jala. Lo que es una mosca herramienta misteriosa que nos servirá más tarde. Llega el momento de la cirugía y comienza todo. Como es operación a la cabeza, John está medio despierto y anda viendo un monitor donde supuestamente se ve que le están haciendo. Así que bien tranquilo se duerme cuando la operación termina. John despierta en una cama, Cecilia le muestra que sus exámenes de sangre salieron bien, que salió todo bien, solo debe tomarse unas pastillas y chao cáncer. Después de eso, ¿qué pasará? Tu nueva vida es lo que pasará. Todo este planteo inicial de la película me causa muchos sentimientos encontrados porque da mucha pena ver a John cayendo por esta estafa y viendo cómo se emociona por volver a vivir, siendo que John debería ser el villano de estas películas. A estas alturas creo que es bien claro quiénes van a estar en la trampa de Jigsaw y luego de todo esto, como público, estamos absolutamente de acuerdo con que así sea. En esto sí me voy a detener un segundo, si me permiten. Como persona que ha visto todas las películas de Saw, algo que se me hace curioso es cómo pasamos de que John Kramer fuera esta persona con un sentido desquiciado de lo que es ayudar a los demás, a una figura casi religiosa e idealizada de un hombre de justicia que castiga a aquellos que hacen malos actos. That is the entire message of Saw. Jigsaw's never killed anybody that led a good, honest life, has he? Do the right thing, and you don't have to worry about Jigsaw coming after you. Mientras que en la primera película lo tenemos metiendo a trampas mortales a suicidas o drogadictos por el hecho de que no valoran su vida, personas a las que puede ser debatible si lo merecen o no, y puedes llegar a sentir pena por ellas, en la gran mayoría de películas siguientes se trata de personas de plano malvadas, que han cometido crímenes, fraudes, provocado directa o indirectamente muertes de personas, etcétera, etcétera. Las trampas, más que una forma de valorar las ganas de vivir de una persona y ser una especie de rehabilitación por shock, pasan a convertirse en un castigo. Esto no es un castigo, sino un despertar. Sí, claro. Desde mi punto de vista, John Kramer siempre ha sido un hipócrita que se jacta de ayudar a las personas. Dice no ser un asesino, pero tiene pruebas que requieren de matar directamente a otras personas. Y en varias películas dice que no hay que hacer que los juegos sean personales, siendo que en muchas ocasiones es así. Como que su primera víctima fue quien causó la muerte de su hijo, en Jigsaw donde una de las víctimas vendió una moto sin frenos a su sobrino, o esta misma película donde castiga a las personas que le estafaron. Ese es John Kramer. Pero dentro de las películas, cuando él ya no está, se habla de lo que John hubiese querido, como si su juicio fuera perfecto. John no hacía las cosas así, como si su manera fuera la correcta. En todos estos casos se podía justificar porque eran sus aprendices, otros villanos, quienes lo veían de esta manera e incluso algunos se llegan a cuestionar sus métodos. Pero a mi parecer, esta película es el ejemplo más grande de la forma en que la franquicia intenta santificar al personaje, al ponerlo en una posición de vulnerabilidad que nos hace empatizar con él. Sin embargo, considerando esta trama en particular, no es algo que se me haga fuera de lugar como si me pasó con algunas de las otras películas. En este caso, creo que hubiesen tenido que darse unas volteretas impresionantes para hacer que el enfermo de cáncer al que estafaron con una cura milagrosa sea el villano. Pero esto acarrea algunos problemas y hablaremos de eso un poquito cuando llegue el momento. Por lo pronto, hay otro salto de tiempo de un par de días, supongo porque no sale en ningún lado. Y John anda haciendo dibujos de trampa en su cuaderno, pero seguir vivo lo tiene tan feliz que no le dan ganas de hacer eso. Bota el dibujo en el que estaba trabajando, compra un tequila de la misma marca que le regaló Gabriela para dárselo a ella y se pone a determinar la ubicación de la casona en base al paisaje que vio mientras estaba allá. Se dirige ahí en un taxi, solo para encontrar la casona abandonada y descubrir que todo fue un engaño.
engaño. Las imágenes que vio mientras lo operaban venían de un DVD. Nunca revisaron su muestra de sangre y le mostraban solo resultados positivos. Ninguno de los involucrados era realmente doctor, excepto Cecilia, pero luego hablaremos más de eso, y lo que es más, se saca las vendas de la cabeza y no tiene absolutamente nada. Y en esta parte sí se me hizo un poco divertido porque tanta preparación para la estafa, esconder el lugar, poner todo el equipo médico, falsificar cosas, para que luego ni siquiera le cortaran el pelo. Si igual lo anestesiaron, nada les costaba cortarle el pelo y hacerle un rasguño en el cuero cabelludo para que le quedara una marca. Me parece muy absurdo tomarse tantas molestias para que luego la mentira muera tan pronto. O sea, sí, Cecilia le dice a John que no debe quitarse la venda y cuando se la quitara no se daría cuenta porque está en su cabeza. Además que para cuando sepa ya habrá depositado todo y ellos desaparecido. Pero no sé, me sigue pareciendo raro luego de hacer un engaño tan grande. Por supuesto, John tiene el corazón roto luego de enterarse que sigue con cáncer. ¿Y qué hace John cuando se le rompe el corazón? Pues secuestrar gente para meterla en juegos peligrosos, por supuesto. A todo esto que va media hora de película y recién llegamos al primer juego verdadero. Cuando juego se hace verdadero el juego. Así que ahora deben entender a qué me refería con que la fantasía del principio era como compensación. La primera víctima es el chofer del taxi, Diego, quien resulta estar metido en la estafa y ser nada más y nada menos que Ramón el neurocirujano. Así de falso era todo. Algo divertido de los juegos de Jigsaw es que suelen ser personalizados con la temática de aquello que los metió a esos juegos. Por ejemplo, un suicida de la primera película se autolesionaba cortándose, por lo que su trampa era un laberinto de alambre de púas donde debía cortarse para intentar encontrar la salida. En este caso, al ser Diego quien fingió ser el neurocirujano que le extrajo el tumor del cerebro, su trampa consiste en que le pegó bisturís a las manos y bombas enterradas en sus brazos, por lo que debía extraer las bombas que le hacían daño como si fuese su cáncer. Tenía 3 minutos y el loco sí se salvó, dejándose los brazos todos destruidos, pero al menos sigue vivo. ¡Hurra! Luego de eso va a secuestrar al resto. Valentina es una dama de compañía, Mateo conserje de una veterinaria donde además roba drogas para vender, y Gabriela una de sus clientas que está metida en el vicio. Todos ellos al saco. Pero es cuando secuestran a Cecilia que entendemos que un viejo canceroso no podía hacer algo así solo y vemos que quien realmente secuestraba era Amanda, la icónica aprendiz de Jigsaw con un corte de pelo medio ridículo para hacerla lucir 20 años más joven, porque la película se supone que va entre Saw 1 y 2. Introducción rápida de Amanda a los que no han visto la saga de Saw. Fue drogadicta hasta que Jigsaw la metió en un juego y ella considera que dicho juego la salvó. Ahí se convirtió en su aprendiz. Es bien inestable y muy dependiente de John, al grado que hasta algunos consideran que está enamorada de él y él igual se preocupa mucho por ella. Todo esto va a ser relevante y por eso lo menciono. Por cierto, estando en la gran y moderna casa de Cecilia, podemos ver también a cuántos anda estafando en ese mismo momento, incluso por sumas más grandes de dinero que lo que le pagó John. Vemos que no solo estafa a enfermos de cáncer, que se mueve de país en país porque a la mujer del teléfono le dice de ir a Bolivia y como muy fríamente tiene escrito de que está enfermo cada uno, pero una vez termina con ellos simplemente tira su foto a la basura. También podemos ver lo que ya había dicho, que la forma en que engañó a John antes es su modus operandi para engatusar a sus víctimas. Pero creo que tenemos espacio para una persona más. En fin, John utiliza la misma fábrica donde fingieron operarlo y lleva ahí a los secuestrados, que despiertan todos atrapados en el mismo cuarto pero separados los unos de los otros, ya sea por cadenas u otras máquinas. Mientras los atrapados comienzan a entrar en pánico, Amanda entra, le quita la chaqueta a Cecilia y con esta se lleva su teléfono, dejándolo en una mesa en esa misma sala pero fuera del alcance de todos. John entra confrontándolos uno a uno respecto a su parte en la mentira. Mateo, Valentina y Gabriela están bien asustados con todo el asunto y Cecilia se ve extrañamente calmada. De verdad, mírenlos, están mal. Esto se va a ir notando todavía más después, pero Cecilia tiene mucho rasgo psicópata a mi parecer. O sea, sí, he ocupado psicópata para hablar mal de algunos personajes en otras películas, pero en este caso realmente lo considero adecuado, ya que Cecilia miente como bellaca sin que se le mueva un pelo, y no siente empatía ni siquiera por la gente con la que trabaja. De nuevo, esto se verá mejor luego. Ahora, por ejemplo, mientras John les recrimina que engañan a enfermos terminales, ella le miente en la cara diciéndole que ellos eran genuinos, pero que él fue un caso especial. John le sacó que ella lleva 8 años estafando gente y nunca curó a nadie. Lo más chistoso de esta escena es que se supone que John le muestra sus movimientos bancarios donde se ve todo lo que la gente le ha depositado y al lado de los nombres tienen de qué se andan muriendo igual que en la foto en la pared. Ya entendimos, se aprovecha de los vulnerables, gracias. Valentina es quien tiene el primer juego. Voy a explicar en qué consiste, pero aviso que lo considero más fuerte de escuchar que los juegos anteriores de esta película. Ella tiene una sierra cerca del cuello que no la deja moverse libremente y una sierra a un lado de ella
Cecilia hecha para cortar hueso. Su desafío es cortarse una pierna y luego poner un tubo dentro de su hueso para que absorba médula. Tiene que ser suficiente cantidad de médula en la balanza para que el mecanismo detenga la sierra en su cuello. 3 minutos tenía, y aunque ella finalmente se cortó la pierna, la médula que cayó no llegó a los 100 gramos requeridos antes que se acabara el tiempo y ella pues perdió la cabeza. Está muerto. Voy a dar mi opinión de las trampas después porque quiero comentar cuando ya las haya dicho todas. Por lo pronto diré que le dio un tiempo extremadamente reducido para algo así. Si hubiese sido solo cortarse la pierna hubiese alcanzado, pero luego de todo el shock encima tenía que ponerse un tubo y la máquina demoró 100 años en sacarle la médula. Estaba hecho para que perdiera, pero está bien porque es el primer juego y esto sirvió para que ellos vieran que John hablaba completamente en serio. Ahora, había mencionado antes que el hecho de santificar a John en esta película traería problemas y ahora voy a hablar un poquito del porqué. Y es que, ¿qué empatía nos pueden producir estos personajes que no solo sabemos que son malos, sino que vimos el impacto de su estafa de primera mano? La película se dio el trabajo de darnos una introducción larga mostrando cómo hacen caer a gente vulnerable e hizo el punto de mostrar lo feliz que hacía a John saber que seguiría con vida solo para luego aplastar sus esperanzas de manera cruel. Incluso cuando Cecilia habla por teléfono antes de que la secuestren, menciona que la mujer al otro lado de la línea llora de felicidad porque Cecilia, entre comillas, le consiguió un puesto en su tratamiento. Esta gente no tiene reparos en aprovecharse de las personas así. ¿Por qué querríamos entonces que ganen su juego? Y aquí viene otro punto. Por cada fuerza hay una opuesta. Así como tenemos la santificación de John Kramer, tenemos la vilificación de Cecilia Peterson. Cecilia, que no solo es una mala persona y ya, sino que tiene un claro rasgo psicópata. Cecilia, que miente de manera natural, cual si dijese la verdad. Cecilia, la cabecilla de la operación. Cecilia, que se queda tranquila mientras está atrapada en un juego de Jigsaw y como si no fuese nada, abre el cuerpo de Valentina para usar su intestino como cuerda, que ya hablaremos de eso cuando volvamos al resumen. Cecilia es la villana de la película. Así como se esforzaron para que empatizáramos con John, entendiéramos su dolor y lo viésemos como el pobre viejo que se está quedando sin tiempo, se esforzaron igualmente para que odiásemos a Cecilia a más no poder. Ella es la cara de la estafa, es quien ideó todo y la que les dice a las personas: ten una buena vida, John. Una larga y buena vida. Entonces lo que hicieron para tratar de igualar un poco la balanza y hacer que nosotros como público quisiésemos que sus compinches se salvaran fue dar a entender que ellos también son víctimas de Cecilia, así como lo oyen. No lo dicen abiertamente, pero para eso aquí les habla la Choco del subtexto. Primer punto, los tres son mexicanos y sicilianos. Cecilia, hablando por teléfono, dice que va a cometer su siguiente tratamiento en Bolivia. Por tanto, Mateo, Valentina y Gabriela no son sus socios habituales, sino que son desechables para ella. Mientras que entre ellos tienen un sentido de unidad de grupo, están aún así alejados de ella. Esto se ve cuando John entra y Mateo le dice: no tenemos nada que ver con esto, no sabíamos lo que pasaba, fue culpa de ella. El segundo punto sería que se nos dejó claro que Cecilia es muy manipuladora y mentir se le da fácil, no solo por su modus operandi con la estafa, sino también cuando le miente a John como si nada, diciéndole que él fue un caso especial. El tercer punto sería que se deja en implícito que Cecilia los presiona, ya que cuando Valentina está en su juego, y esto es algo que se repite con los otros dos, ella le empuja a cortar su pierna para sobrevivir, incluso regañándola. Sí, no es como que tenga más opciones de todos modos, pero su tono mandón contrasta con el de Gabriela, por ejemplo, que se nota más preocupada. ¡Se acaba el tiempo! ¡Póntelo! ¡El torniquete! ¡No! ¡El torniquete! ¡Póntelo! ¡Mierda! ¡Valentina! ¡El torniquete! ¡Póntelo! Y el cuarto punto sería que se nos muestra a los tres en su día a día de forma muy precaria, haciendo que sintamos que no tenían otra opción, además de hacer énfasis a la forma en que lloran y suplican por sus vidas, en comparación con Cecilia que, como dije, está raramente calmada en esa situación. Incluso John menciona: sé que no todas esas personas merecen ser castigadas. Cosa que se contradice con sí mismo, ya que según él no es un castigo sino una rehabilitación. Pero bueno, yo dije que el tipo es un hipócrita. Seré honesta con ustedes, no aprecio este concepto. A ninguno de ellos los metieron a la estafa a punta de pistola y basta con recordar lo que estuvieron haciendo para que la lástima se vaya por el caño. No pueden convencernos de que ellos no sabían lo que estaban haciendo cuando fingían operar a un paciente de cáncer en la cabeza, y no me parece asumirles inocencia solo porque Cecilia es psicópata. Que haya un malo principal no le quita lo malo a los otros. Todos estaban estafando gente vulnerable por la plata. Incluso vemos a Cecilia separando la tajada de cada uno en una escena anterior. Tienen hasta la osadía de interactuar con la persona a la que están engañando como si nada, presentarse como doctores y enfermeras, dejar que Cecilia diga que son los mejores del país. Entiendo que el victimismo de ellos fue agregado para intentar que nosotros empatizáramos y quisiéramos que salieran con vida de su juego. Si no, la tensión de si sobrevivirán o no funcionaría porque nos daría igual, pero dado lo que hicieron y el tiempo que se dieron para mostrárnoslo a cabalidad, me parece poco efectivo. La gente a la que le mintieron también estaba suplicando por sus vidas. De vuelta a la película, pues Valentina cae como primera víctima del juego, haciendo que Mateo y Gabriela se desesperen. Amanda al parecer se
siente identificada con Gabriela por el tema de las drogas. Entonces intenta convencer a John que Gabriela entró a la estafa en contra de su naturaleza por culpa de su adicción, a lo que John le responde que Gabriela tiene libre albedrío y que ella sola tomó esa decisión. Y en realidad tengo problema con eso porque primero, aun si dijéramos que Gabriela no tiene culpa y su participación en la estafa fue culpa de su adicción, John ya ha metido en juegos a drogadictos por el mismo tema de no valorar la vida, entonces eso no la absolvería. Pero segundo y más importante, se supone que estos juegos no son castigos sino oportunidades. Incluso Amanda empezó como aprendiz porque según ella el juego la ayudó a dejar las drogas, la salvó. Entonces, ¿por qué piensa que liberar a Gabriela del juego es ayudarla? En la saga se nos ha mostrado que Amanda no cree en la rehabilitación de gente mala y por eso hace juegos que son imposibles de pasar. Pero se me hace extraño que no apoye el mismo método que la llevó a ella a volverse una aprendiz. Bueno, pero aunque Amanda no convence a John de liberar a Gabriela, sí logra que su juego se retrase, así que en vez de ella le toca el turno a Mateo. En el intertanto que ellos discuten eso, el teléfono de Cecilia comienza a sonar y como notan que no lo están viendo, a Cecilia se le ocurre tomar el cuerpo de Valentina, abrirlo, sacarle el intestino y utilizarlo para tirar la mesa en su dirección, así como si nada. Inciso muy rápido, pero se nos da a entender en toda la película que Cecilia sí es doctora de verdad, reconociendo instrumentos médicos, pudiendo leer los exámenes de John para saber cuánto tiempo le quedaba, falseando un quirófano, alguien tuvo que saber la cantidad de anestesia que darle para que no muriera en el acto durante la operación falsa y demás cosas. Entonces quizás por ese lado se podría explicar por qué ni se inmuta con lo de los intestinos, pero no deja de ser muy impresionante de ver y se siente extraña su falta de reacción. Gracias a eso consigue acercar la mesa y tomar su teléfono, pero alcanza a decir solo una frase antes de que Amanda la electrocute y se lo quite de nuevo. Antes de comenzar el siguiente juego ven que la otra víctima de la estafa a quien John conoció antes, Parker Sears, llegó hasta donde ellos estaban buscando recuperar su dinero y con un arma al darse cuenta de que había sido estafado. Amanda lo atrapa, le quitan el arma y lo atan diciéndole que le devolverán su plata y lo dejarán confrontar a Cecilia, pero después del juego. Ahora sí, le toca a Mateo. Mateo tiene que abrirse la cabeza con ayuda de equipo médico y una cámara donde puede verse, sacarse un cachito de cerebro y ponerlo en un vasito a que se derrita. Complete una especie de circuito y eso abrirá una puertita con una llave que tendrá que usar para liberarse, si no la máquina en su cabeza se va a activar. Una locura, 3 pinches minutos para esto, hermano. 3 minutos para asimilar el shock de donde está sentado, cortar piel, cortar cráneo, sacarse cerebro con una pinza, esperar a que la maldita máquina funcione, sacar una llave, liberarse y claro, escapar de la silla o si no todo eso dará igual. Esto es inganable. Mateo hace exactamente lo que se pide, pone el cacho de cerebro pero la desintegración tarda mucho y la máquina, que es como una especie de doncella de hierro pero con calor, se cierra quemándole la cara hasta matarlo. Honestamente no creo que hubiese alcanzado aun si Mateo hubiese empezado a abrirse la cabeza apenas empezó el tiempo. Como dato rápido, la máquina que tiene en su cabeza tiene la forma del dios Tlaloc, puesto que en el inicio de la película, Diego el taxista le mostró a John una estatua del mismo mientras lo llevaba a la zona de la operación. Por eso creo que hubiese sido más adecuado incorporar a Tlaloc al juego de Diego en vez del de Mateo, ya que solo cumple la función de easter egg y temáticamente no coincide, ya que Diego le dice que en la estatua de Tlaloc los sacerdotes hacían sacrificios sacándole el corazón a sus víctimas, cosa que no tiene nada que ver con el juego y al buscar a Tlaloc en Google nos encontramos que es el dios de la lluvia, por lo que tampoco tiene nada que ver ni con la cabeza ni con el fuego, pero bueno, quedaba bonito. En una escena anterior, Cecilia le dice a John que podría llamar a su padre para que lo curara a cambio de su vida, cosa que no funcionó. Entonces ahora tenemos una escena de Amanda diciéndole a John que deberían considerarlo porque quizás así él podría salvarse, pero esta vez John ya aceptó su muerte y le dice a Amanda que no hay nada que hacer al respecto, teniendo así una escena un tanto emotiva donde John le dice a Amanda que confía en ella para seguir con su legado y se abrazan llorando. A mí lo que me sorprende de todo esto es que le crean a Cecilia de que es hija de ese doctor luego de que ella los estafara. Yo pensaría que mintió en todo nomás. Luego de eso, John le dice a Amanda que suelte a Parker Sears y llega la hora del juego de Gabriela. Este juego consiste en que la cuelgan de una cadena en una mano y tiene otra en su pie. Con un martillo tiene que romperse pie y mano para poder sacarlos de las cadenas mientras una máquina de radiación la quema. Gabriela es la favorita, así que ella no tiene tiempo límite. Su límite es hasta que se muera por la radiación. Así que se rompe el pie primero, haciendo que la cadena la balancee fuera del alcance de la máquina. Pero la máquina la sigue y tiene que continuar con su mano. Finalmente lo logra cayendo con la cara toda quemada. John le pide a Amanda que la lleve al hospital, pero antes de que pueda, Parker Sears recupera su pistola
pistola y los amenaza. Resulta ser que no solo él es parte de la estafa, sino que además es pareja de Cecilia. Que la verdad suena un poquito obvio cuando yo digo que Cecilia le dice algo a alguien por teléfono y llega a él inmediatamente, más que se supone que las víctimas no sabían dónde quedaba eso. Pero bueno, esto nos lleva a Cecilia y Parker sintiéndose superiores. Encadenan a John y Amanda, los maltratan, Cecilia golpea a Amanda, los anda provocando diciendo que le había ganado al famoso Jigsaw, que ella es mejor que él, que le vale verga que todos sus compinches se murieran, que hacían más plata para ella. Incluso cuando le piden llevar a Gabriela a un hospital, ella le pisa el cuello, acabando con su vida. Y para todos los que no me creían que esta tipa tiene rasgos psicópata, pone a John en la trampa que había preparado para ella, pero al ver que era para 2 personas, trae al niño con el que John se hizo amigo antes y decide unirlo al juego. Es mala de veras. Así vamos construyendo el odio y la frustración. John le pide dejar al niño, pero obvio no le hace caso, y como a John eso le frustra mucho, acaba dejándose llevar por la ira y agarra a Cecilia del pelo, a lo que Parker inmediatamente amenaza con matar al niño. Así que a John no le queda de otra más que ceder. El juego consiste en una plataforma donde las 2 personas están recostadas una a cada lado y tienen su propia palanca cada uno. Al activar la palanca, la plataforma se inclina hacia uno de los lados y la persona en ese lado es bombardeada con sangre en la cara, ahogándolo. Tampoco sirve dejar la plataforma en medio porque ahí les cae a ambos. Y aquí es donde la mosquerramienta de hace rato vuelve a nosotros. Ojalá. Pero pese a las palabras de John, Carlos es un buen niño y al verlo ahogarse decide tirar su palanca para que le caiga sangre a él. Así se la llevan un rato hasta que John mantiene sujeta su palanca para que el niño no pueda activar la suya y le caiga toda la sangre a él. Cecilia y Parker dicen, bueno, esto estuvo muy entretenido, pero nosotros ya nos vamos. Así que se van al cuartito donde John había estado monitoreando los juegos porque le habían robado la plata a Cecilia y según se supone la tenían ahí. La escena del juego del niño y John se me hace demasiado larga. Creo que hubiese cumplido el mismo objetivo siendo algo más corta. Ni siquiera sé si llamarla relleno porque al inicio de la película tuvieron varias partes que se hubiesen beneficiado de un poco de tiempo extra, así que no necesitaban extender aquí. Creo que lo hicieron más que nada para darnos una sensación mayor de preocupación de cómo se van a salvar y para que el plot twist pegara más fuerte porque mientras más la ves, más te preguntas si realmente ellos se salvarán. Porque sí, aquí hay otro plot twist que es, claro, que todo este tiempo todo fue parte del plan de John. Bueno, que el niño participara no, eso no estaba planeado, pero el resto sí. De hecho, empezando este video les comenté que había un elemento de la fórmula de Saw que se repite en todas sus películas sin excepción. Esto es que en cada Saw hay un plot twist al final. No sé si eso cuenta como spoiler de toda la saga porque no estoy enumerando los plot twists uno por uno, pero así es la cosa, ¿qué les puedo decir? Y la verdad es que este sí se ve un poquito desde el espacio. De una forma u otra, esto saldrá de acuerdo a nuestro plan. Eso sin contar que Cecilia tenía un juego para 2 personas siendo solo una, que la feliz pareja se pregunta también por eso, pero tienen cosas más importantes de qué preocuparse porque al sacar el bolso con su dinero inicia un contador de 10 minutos. También Cecilia ve que dentro del bolso no hay plata, sino unos documentos que según entiendo significa que le devolvieron su plata a los estafados, creo, como que no se entiende bien. Ellos igual se preguntan cómo supieron que estaban encompinchados y la respuesta cuando la sabe es tan obvia, y es que John le sacó la info de todos a Diego cuando lo atrapó de los primeros. Te dije lo que quería saber. Ya te dije lo que quería saber, carajo. Y aunque no pudo secuestrar a Parker porque estaba como escondido, se le ocurrió un plan para que llegara ahí de todos modos, manipulando la situación para que Cecilia lo llamara. Bueno, pero en cuanto a su juego, deben sobrevivir en una habitación que se está llenando de un gas tóxico por los 10 minutos del contador. Tienen un agujero por donde sacar la cabeza y en vez de tomar turnitos y así sobrevivir los dos, pues se pelean hasta que Cecilia acaba con él y pone ella la cabeza ganando su juego. Mientras tanto, John se suelta, Amanda se suelta, sueltan al niño que debería tener un trauma de por vida por casi morir ahogado en sangre, pero no hay problema porque es un niño mexicano. John le regala el dinero que estaba en una bolsa y que era el dinero que le habían estafado a él, así que el niño se va todo feliz. Imagina luego al niño llegando a su casa con la cara y la ropa ensangrentada y una bolsa con $200,000. Así acaba la película, con John y Amanda yendo a dejar al niño a su casa, y sí, Cecilia quedó viva. Ah, pero también hay una escena postcréditos que ocurre en el icónico baño de la Saw original, donde John tiene colgado de las manos a Henry, que es el que le recomendó el tratamiento, si lo recuerdan, porque resulta que él también era parte de la estafa y nunca tuvo la cicatriz que le mostró a John, sino que era maquillaje, supongo. Así que John lo metió a un juego que no alcanzamos a ver de qué trata, ya que una especie de máquina con navaja se le activa en el abdomen y la escena termina. Ahora sí, con eso concluye Saw X.
Ya lleva mucho el video, así que sin perder más tiempo hablemos de los juegos de esta entrega. La primera trampa, la que no existe, la de los ojos, me parece adecuada. Sí, es solo una fantasía y está ahí para que el público no crea que se equivocó de película, pero cumple con ser el castigo irónico, ya que al ser contra un ladrón es adecuado que deba romperse las manos. El aparato con el que esto ocurre fue inspirado por el que tenía la persona postrada a la que intentaba robarle, y la forma de la trampa hizo que pudiese ponerse en el póster de la película, así que está bien. La trampa de Diego es mi favorita de la película. Como castigo irónico, tenemos que deba quitarse las bombas de los brazos con los bisturís pegados a sus manos luego de que él fingiera ser cirujano. No tenía que cortarse los dos brazos, cosa que sería imposible y más en tan poco tiempo, pero sí veo posible que alguien pueda mutilarse ambos brazos si fuera necesario hacerlo. Creo que es una buena trampa. Cuando llegamos a las trampas de los 4 principales es cuando empiezo a tener más problemas. Creo que 3 minutos para mutilarse los brazos es muy poco tiempo, pero podría ser posible. Lo que hizo hacer a Valentina y Mateo en la misma cantidad de tiempo, no. Y esa es otra cosa. Considero que las pruebas de Mateo y Valentina son básicamente la misma. El concepto es el mismo, la ejecución igual e incluso tienen el mismo desenlace. Tienen que cortar su cuerpo, sacar algo, si tienen la cantidad correcta hará funcionar la máquina, solo tienen 3 minutos, ellos lo hacen pero la máquina tarda mucho y terminan muriendo a pesar de haber hecho exactamente lo que les pidieron. En el apartado de castigo poético también es más ambiguo, dado que Valentina tiene que cortar su pierna y sacar médula de su hueso. Supongo que porque se hacía pasar por enfermera y las enfermeras sacan médula para hacer exámenes, creo, pero en la película siempre se le relacionó a ella con los exámenes de sangre. Incluso cuando John la confronta le pregunta si su sangre siquiera fue revisada o si solo la botó a la basura. Entonces creo que un juego relacionado con sangre hubiese sido más adecuado. En el caso de Mateo, que se hacía pasar por anestesista, John solo hace un comentario de que no le daría anestesia para abrirse a sí mismo la cabeza, pero que así era mejor porque debía estar bien despierto. Es incluso más tenue la conexión. Pasando al juego de Gabriela, ella es expuesta a una máquina de radiación ya que se hizo pasar por una sobreviviente, ya que le dijo a John que Cecilia le había salvado la vida. Yo dije en broma antes que no tuvo temporizador por ser la favorita, pero sí es medio raro que no tuviera cuando todos los otros juegos de la película los tienen, y no sé, que tuviera que romperse mano y pie para salir de la cadena se me hace un poco básico para todo lo que hemos visto, pero tampoco tengo una idea de cómo mejorarlo, así que sigamos. La trampa del ahogamiento en sangre también se me hace de las mejorcitas de esta película. Sé que desde el principio no iba a ser Cecilia y Parker quienes la usaran, pero si fuera así, el castigo poético de ahogarse en toda la sangre que derramó al mentir la gente que estaba muriendo me parece bastante bien. El verdadero juego de Cecilia, en cambio, me parece el peor de toda la película. Mientras que John hizo que los otros participantes de la estafa se mutilaran a sí mismos, se rompieran y cortaran partes del cuerpo, hizo que Cecilia se peleara con su novio. La trampa de Cecilia era tan tranqui que si hubiesen tomado turnos de 1 minuto cada uno en asomar la cabeza afuera, hubiesen sobrevivido los dos. El castigo irónico es que trabajaban juntos para la estafa, entonces... Ahora trabajarán uno en contra del otro. La trampa del baño de sangre tenía mucho más sentido. Y sí, el gas tóxico que usó John con ellos causaba quemaduras en su piel, pero no me parece comparable a mutilarse los brazos, cortarse la pierna o el cráneo, e incluso Gabriela, que también fue quemada pero con radiación, tuvo que romperse la mano y el pie. ¿Cómo es que el personaje más malvado y psicópata tiene el castigo más suave? Hubiese sido entretenido que terminado el juego se diera cuenta que la puerta no se abrió al terminar el tiempo y que John la engañó por considerarla irredimible. Entonces la dejara encerrada ahí a que muriera con el tiempo, como lo hizo con Adam de la primera película, que todavía ni siquiera entiendo qué hizo para merecerlo, la verdad. Pero no, los directores de Saw ya confirmaron que Cecilia sigue viva y que John sigue en México, por lo que planean usar esos elementos en la siguiente película. Igual se me hace extraño que John siga en México cuando la escena postcréditos lo muestra en Estados Unidos porque está en el baño de Saw 1, entonces eso significaría que esta escena viene cronológicamente después de la siguiente película, pero bueno, ya veremos. Comprendo la decisión de dejar viva a Cecilia para usarla en la siguiente entrega, solo creo que podrían haberle hecho un juego más complicado y que sobreviviera. Diego pudo. Ya para ir acabando, quiero dar mi opinión de la película. Como una persona que ha visto todas las películas de Saw, debo decir que hace rato ya que la franquicia había estado decayendo. De hecho, me había planteado primero hacer este video sobre la 8ª película, Jigsaw, dado que considero que tiene muchísimos problemas, pero al final me decanté por la película más reciente. Y hay que decir que esta película, aunque desordena la cronología de la saga, es la mejor que ha salido en mucho tiempo. Y bueno, yo digo que jode la cronología porque he visto que eso dicen, pero para
mí es como que me pregunten la cronología de FNAF, no cacho una. Siguiendo con la reseña, la fórmula es distinta, no tiene la trama policial que suele acompañar a estas películas, pero se sigue sintiendo como una película de Saw. Las trampas, las tomas de cuando las víctimas del juego son capturadas, la forma de presentar los plot twists. Supongo que lo que eché de menos es que tuviera más de esos movimientos de cámara medio epilépticos que son bien representativos de la franquicia. Sin embargo, creo que cinematográficamente está bien. Creo que tiene un buen uso del color, tonos azules cuando John está triste, tonos cálidos cuando está feliz y oscuridad con contraste de ambos tonos cuando empiezan con las trampas, además del último plano cuando se van con el niño teniéndolos inundados de luz. Es un manejo de color sencillo pero efectivo y no creo que la película necesite más que eso. La historia es simple, tiene unos toques de fanservice aquí y allá, haciendo referencia a otras entregas, tiene un conflicto externo con la estafa y conflictos internos con Amanda siendo muy emocional en cuanto a la inminente muerte de John y la conexión que siente con Gabriela. Honestamente, y pese a que fue el motivo por el que yo empecé a ver la saga en primer lugar, la subtrama policial la verdad es que no se echa de menos, y luego del enredo que tenían en la historia principal se siente un poco liberador que la soltaran decidiendo hacer una película más autoconcluyente. John es un personaje por el que es fácil sentir empatía, Amanda sigue siendo inestable y conflictiva. Cecilia es una villana fácil de odiar. Gabriela puede llegar a generar cierta lástima o sensación de vulnerabilidad. Y Mateo con Valentina cumplen un papel colectivo en que son intercambiables pero sirven para rellenar la estafa y que se lleven a cabo más juegos. Más allá del contraste con el resto de la saga, cada personaje representó muy bien su papel, pese a que ninguno tuvo mucho desarrollo o profundidad. Y me parece una muy buena película que incluso puede resultar satisfactoria de ver si sientes suficiente odio hacia los personajes involucrados luego de verlos estafando gente en los primeros minutos. En general, una película sencilla pero bien hecha, con errores que no estorban a la hora de verla y que es entretenida de mirar, que a la final es lo más importante en una película del estilo del Juego del Miedo. Nos quedará esperar hasta el otro año para ver si la siguiente película sigue con la racha o vuelve al bajón de calidad. Ahora quiero saber qué opinan ustedes. ¿Creen que fue justa la prueba de Cecilia? ¿Les hubiese gustado que Gabriela sobreviviera? ¿Nunca han visto ninguna Saw y no tienen idea de lo que estuve hablando durante todo el video? Los estaré leyendo. Ahora los dejo para empezar el video navideño para ver si esta vez sale antes de Año Nuevo. Muchas gracias por ver el video, si te gustó dale like y suscríbete y nos estaríamos viendo. Bye bye.